importante los formularios, ¿ya? Y empezamos con el primer grupo, a ver si puede compartir su pantalla. Y 10 minutos de la exposición. Gracias. Ok, profesor, un momento, por favor. Me avisan si se visualiza, por favor. Sí se visualiza. Ok. Empezamos. Ok. Ya, listo. Buenos días, profesora, compañeros. En esta oportunidad el grupo 1 les va a exponer acerca del recurso público y política fiscal. De manera rápida, los integrantes son Cintia Abad, Melanie Flores Pantoja, Edison Laura Quispe, Aarón Rafael Sánchez, Tatiana Rosales y Jean Quispe, y quien les expone el día de hoy, Meli Coribamán Argüelles. Bien, en esta parte solamente tenemos una imagen acerca de las reuniones que realizamos. Realicemos más de una. En este caso tenemos el enlace de grabación al cual pueden acceder en cualquier momento y ver más o menos acerca de qué trató la reunión para poder crear la estructura, los ejemplos, entre otras cosas, ¿no? Bien, empecemos. Hay que definir de manera rápida qué es un recurso público y, como bien nos dice, es todo aquel ingreso que percibe el Estado para que con ello pueda lograr sus objetivos de cubrir necesidades públicas, cubrir sus gastos administrativos, lo cual justamente está dentro de lo que son los gastos públicos, ¿no? Dentro de un periodo fiscal. Vamos a tener una clasificación de estos recursos que vamos a ver que hay ordinarios, extraordinarios, recursos derivados, dentro de esos encontramos a los impuestos, hay recursos patrimoniales y por generosidad, donde este último está conformado por donaciones que recibe el Estado. No. Ahora bien, vamos a pasar a más o menos explicar ejemplos de dos de los tipos de la clasificación. Empecemos. Recurso patrimonial. En este caso, el Estado aprovecha su patrimonio propio, el cual le genera ingresos a través de la gestión de los mismos por medio de la explotación, por ejemplo, del patrimonio turístico, de los museos, la venta de tierras públicas, ¿no? En este caso, esos generan también ingresos para financiar el Estado. Como conclusión de este recurso patrimonial, vamos a decir de que no solamente existe como ingresos los recursos derivados, sino que también los patrimoniales, en donde nos genera ingresos para poder solventar gastos del Estado. Segundo ejemplo, dentro de recursos tenemos a los que son los impuestos. Esto se encuentra dentro de la clasificación de recursos derivados, ¿no? Según SUNAT tenemos impuestos, tenemos contribuciones, como bien lo dijo en el video también Senati, tenemos las tasas, ¿no? En este caso, la finalidad es financiar el Estado para que esto pueda cumplir sus funciones de garantizar bienestar en los ciudadanos, ¿no? Todos los impuestos son de manera obligatoria para las personas para que puedan contribuir al Estado. Esos ingresos se pueden destinar para gastos como transportes, gastos en educación, en infraestructuras, pagos a los funcionarios, entre otros. Seguimos. Hay tipos de impuestos. Tenemos, por ejemplo, el IGB, tenemos el impuesto a la renta, derechos arancelarios, los impuestos de transacciones financieras. Pero vamos a centrarnos más que nada en IGB y lo que es el impuesto a la renta. Como IGB, actualmente tenemos un 18%, lo cual es el 16% de IGB y 2% de IPM, que es el impuesto de promoción municipal. Esto se paga a toda aquella persona que realiza actividades económicas, ¿no? En este caso, las empresas comercializadoras, entre otros. Y también tenemos el impuesto a la renta, que grava las ganancias o ingresos de personas naturales y jurídicas. Vamos a tener 5 categorías. La primera son las producidas por arrendamiento, los subarrendamientos. Estamos hablando del alquiler de inmuebles. Como segunda, tenemos los fondos de inversión. Estamos hablando acá de intereses por préstamos, las regalías, estamos hablando de los fondos de inversión. Como tercera, tenemos la actividad empresarial. Estamos hablando de las rentas establecidas para aquellas empresas que hacen actividad empresarial, ¿no? Industrias, servicios provenientes, en este caso, de las actividades que realizan. Como cuarta, tenemos rentas de trabajo independiente y quinta categoría, las rentas de trabajo dependiente. En conclusión de este recurso derivado, podemos decir
de que son primordiales, ya que aportan o tienen el mayor porcentaje en cuanto a ingresos que recibe el Estado. Gracias a esta recaudación, el Estado puede tener la capacidad de poder desarrollar el país, mejorar la economía, mejorar el bienestar de la población y a la vez también exige una transparencia en estos tipos de procesos, en esta parte de la contribución. Hablemos de política fiscal. Es una disciplina que se encuentra dentro de la política económica que va a buscar asegurar la sostenibilidad fiscal, la predictibilidad del gasto público y sobre todo velar por la transparencia de las finanzas públicas. Estamos hablando acerca del presupuesto del Estado que realiza, ¿no? Eso se va a realizar por un conjunto de toma de decisiones que va a tomar el gobierno sobre el gasto público y la cantidad de ingresos públicos. Hablamos hace un momento acerca de los recursos, que justamente son los que van a financiar al Estado para poder hacer frente al gasto que va a realizar, ¿no? Vamos a tener dos tipos, la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. Como rasgos principales tenemos de la expansiva, aumento en gastos públicos y baja de impuestos. Y en la restrictiva como disminución de gasto público y el incremento en cuanto al impuesto. Vamos a decir de que cuando se tiene una política fiscal expansiva, lo que se hace es impulsar la demanda, la producción y a la vez el empleo. Pero como resultado no necesariamente tenemos esas convulsiones, ¿no? Siguiente. Entonces, como ejemplo, dentro de lo que son las políticas, podemos hablar acerca del gasto público. En este caso, 2020, ante la necesidad de la atención médica, se dio un porcentaje del presupuesto público a lo que es el sector salud. Se incrementó, por decirlo, porque sí o sí se da un porcentaje de lo que es el sector salud. Bien, a través de una noticia nos dimos con la sorpresa de que según el Ministerio de Salud, el 65.3% del presupuesto público fue destinado para ese sector, ¿no? Asimismo, en términos monetarios, tenemos que es 10.534.5 millones, de los cuales se afirmó que 6.877.9 millones de soles ya se había encontrado comprometido y que se esperaba aportar lo restante, que eran 4.081 millones de soles a este sector. Siguiente. Para ello se destinó, bien, los recursos, ¿no? Un gran porcentaje. ¿En qué? En personal de salud, en este caso contratación de enfermeros, doctores, también tenemos en lo que son los equipos de protección personal y lo que son los medicamentos. Entonces, en conclusión, tenemos que el gasto público en el sector salud para el 2020 sí ha incrementado, ascendiendo a un 65.3%, pero esto se ve justificado por el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Como siguiente tenemos el ejemplo ya el último, reducción del IGB. Estamos hablando también de una política expansiva, ¿no? En este caso, el impuesto general a la venta, ya lo habíamos mencionado, es un impuesto que es un tributo que se da a la SUNAT. En este caso se encuentra comprendido dentro del precio de venta de bienes, servicios y es asumido por el consumidor final, pero es pagado por las empresas que van a vender. En este caso, ya lo expliqué, es el 16% IGB más el 2% del IPM. ¿A qué se aplica? A las ventas de bienes y servicios, a los contratos de construcción y a la primera venta de inmuebles. Esto hay que recordar, se aplica a la primera venta de inmuebles y también a las importaciones de bienes. Como importancia del IGB es que lo que se aporta a la SUNAT es el débito fiscal menos el crédito fiscal, es decir, el IGB de ventas restando al IGB de compras. Vamos a decir de que la variación del porcentaje del IGB va a impactar en la demanda del mercado, ya que si el IGB sube, el precio de bienes y servicios que se aporta también. Por tanto, las familias tienden muchas veces a no comprar y ahorrar ese dinero, ¿no? También vamos a decir que es importante, ya que está dentro del recurso que más aporta al Estado. Como sabemos, los recursos van a garantizar una mejora en el desarrollo de la ciudadanía, mejora la economía y ayuda a determinar el progreso de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de una disminución del 19 al 18%, en este caso estamos hablando ya del 2011, gobierno en el 2010, Alan García Pérez, y al inicio de 2011 promulga una ley del 29628, donde es aprobado por el Congreso para reducir lo que es la tasa del 19% a un 18%, ¿no? En este caso, lo que se buscó fue incentivar el consumo, incentivar la producción y ampliar la base tributaria contribuyente. Vemos en esta tabla
que se ha ido moviendo un punto porcentual alrededor del 94 hasta el 2016, e incluso hasta ahora, 2020, que estamos en un 18%, ¿no? Sin embargo, los resultados no fueron los que se esperaban. Tuvimos una disminución en el consumo privado, no se aumentó el número de contribuyentes y obtuvimos un contexto macroeconómico desfavorable. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en el 2011 teníamos en ingresos tributarios una crecida de un 20.4% en 2010. Y 2011-2012 tuvimos un 13.8% y un 9% en cuanto a ingresos tributarios. Si bien es cierto, hubo ingresos, pero no estuvieron por debajo del 2010, que incluso teníamos un 19% en cuanto a IGB. Entonces, en conclusión, podemos decir de que en el caso nuestro, que es Perú, fue muy aventurado calcular el impacto de una reducción del IGB en este momento, y porque no se estudió a profundidad el paquete de medidas que intentará implementar el gobierno, que intentó implementar el gobierno de Alan García, ¿no? En este caso, en otros países tal vez se hubiera podido dar un caso positivo, ¿no? En cuanto a incrementar, fomentar la demanda, entre otras cosas. Sin embargo, en nuestro país no se dio así. Y entonces, además, creemos que si dentro de esas medidas tributarias se hubiera incrementado el impuesto a la renta de las empresas, como se comentaba años atrás, se mermaría la capacidad de reinversión de las empresas. Entonces, podemos decir de que, si bien es cierto, se plantea una política fiscal expansiva, no necesariamente los resultados son los planteados al inicio, ¿no? Bien, este es un conjunto de bibliografías. Cualquiera de ustedes puede entrar a cada uno de estos links. Hay información muy valiosa, hay noticias en donde se pueden informar, pueden encontrar conceptos básicos acerca de recursos, política fiscal, ejemplos, entre otros. Muchas gracias. Esta es la presentación del grupo número 1. Muy bien, Coriwan. Excelente. El grupo número 2, por favor. Okay. Gracias, profesora. Buenos días, profesora. ¿Se puede escuchar? ¿Se puede visualizar también la pantalla? ¿Qué tal? Sí, sí se visualiza. Y sí se escucha correctamente. Ok, gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 2 tiene el agrado de presentarles el taller 1. El grupo está conformado por Efraín Díaz, la persona a quienes habla, Edinson Wigua, Christopher Indigoyen, Ronald Limache, Karen Bernaola, Kevin Romero y Juan Marco Soler. Bueno, como ya hemos podido observar, en la clase anterior, cuando hablamos de política fiscal, nos referimos a medidas que el Estado adopta y las implementa para gestionar o administrar sus recursos. Esto con la finalidad de crear riqueza y estimular el crecimiento económico, ¿no? También podemos distinguir los objetivos que se plantean al implementar una política fiscal. Como objetivo a corto plazo, donde el Estado lo que quiere lograr es el de estabilizar la economía, evitar fenómenos económicos como la hiperinflación. Como objetivo a mediano plazo, podemos definir que el Estado busca invertir en proyectos la cual ayuden en el crecimiento del país. Y por último, como objetivo a largo plazo, el Estado busca generar con estas medidas una equidad económica donde los ingresos sean igual que los egresos. Eso es básicamente, en resumen, la política fiscal. Como ejemplo, hemos tomado aquí un modelo de información de la construcción en las inversiones públicas, la cual tomó el Estado. Esto con el objetivo de evitar pérdidas. Y en vez de evitar pérdidas, ya sea en tiempo o en recursos, la cual esta va a ser destinada para apoyar el financiamiento del gasto operativo esencial del año fiscal 2020. Este modelo de información o construcción recién ha sido objeto, ¿no?, de aplicación por el Estado. Y bueno, como otro ejemplo, podemos proyectarnos a inicios del año, donde el Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que en el 2019 el déficit fiscal del sector público no financiero fue equivalente al 1,6% del PBI.
la cual se puede percatar así un porcentaje mucho menor a la cual se tenía estimado. Esto se dio debido principalmente a las medidas correctas que emitió el Estado, ¿no? Para combatir la evasión o ya sea la elusión tributaria, la cual generó un monto mayor en la recaudación de impuestos, ya que ascendía a un monto de 153 millones de soles. Mencionando otra política fiscal, también nos podemos referir a la medida que implementó el Estado en el mes de abril. Esta medida optada se dio con el objetivo, ¿no?, de llevar ayuda económica a los segmentos de la población más afectados por las medidas de confinamiento que tuvimos por la pandemia del COVID. Además también de destinar fondos adicionales para los servicios de salud. Acá podemos ver este ejemplo, ¿no?, en la cual desarrolló una correcta política fiscal del Estado. Ahora pasamos a lo que son recursos públicos. ¿Qué son los recursos públicos? Cuando hablamos de recursos públicos, nos estamos refiriendo a lo que el Estado percibe o los ingresos que obtiene el Estado de diversas fuentes o de cualquier naturaleza, ya sea de impuestos o actividades económicas que se realizan dentro de esta. Podemos acá anunciar sobre el turismo, por ejemplo, ¿no?, que es una actividad económica que recauda una fuente principal de divisas. Una vez que el Estado obtiene estos ingresos, el objetivo que se plantea es el de financiar los gastos públicos, ya sea como, por ejemplo, realizando programas que ayuden a toda la población a acceder a las necesidades básicas, ya sea como vivienda, educación y salud. La institución o entidad encargada de administrar el total de recursos del Estado viene a ser la Contraloría General de la República, que cumple un papel del cuidado de estos recursos. Como ejemplo, acá estamos observando cómo el Estado obtiene los recursos públicos, a qué sectores lo destina y con qué objetivo hace el uso de estos recursos en el periodo del 2018. Como sabemos, la recaudación se da principalmente por la SUNAT, en la cual realiza el cobro de los impuestos, contribuciones o ya sea las tasas. Una vez que ya ha sido recaudado por esta entidad, que es la SUNAT, pasa a ser administrada. Del total de recursos públicos que posee el Perú, se dice que en el año 2018, el 6.200 millones de soles fue destinado para financiar obras de gobiernos regionales o locales. Una vez que ha sido administrada, ven a qué sectores van a distribuir este recurso, el total de recursos públicos que obtiene el Estado. Lo invierten, ¿no? Lo invierten en los sectores principales, ya sea como educación, transporte, salud u otros sectores. Esto se da con un objetivo, que es el mejoramiento de servicios educativos o la ampliación de servicios de salud, sistema de agua, veredas, entre otros, con la finalidad, ¿no?, de lograr el bienestar social de la población. Más que nada, esto es lo que es un resumen, ¿no? Con este ejemplo podemos demostrar, resumen, cómo actúa el Estado con los recursos públicos que obtiene. También podemos observar que el Estado no solo obtiene de las actividades económicas o ya sea de los impuestos, sino también de préstamos. Como hemos podido observar en esta pandemia, el Estado ha hecho como que nuevos programas, ¿no?, ya sea de apalancamiento, que es como que beneficiar a los deudores, ¿no?, o ya sea a las empresas, otorgando préstamos. Esto ha venido haciendo el Estado durante la pandemia. Ya sabemos que esto también ha sido programas que ha hecho programas con los recursos que obtiene el Estado, como que dando los bonos familiares y todo eso. Eso se ha podido observar más que nada en la pandemia. Es otro ejemplo claro también de lo que ha hecho con los recursos públicos. Y bueno, como conclusión, hemos determinado que la política fiscal y los recursos públicos del Perú están enlazados uno con el otro. Los recursos públicos son los ingresos que percibe el Estado para poder financiar sus gastos. Y la política fiscal es la administración que se le da a estos ingresos, la forma en que el Estado lo administra para cumplir sus objetivos. También podemos concluir con respecto a la coyuntura que estamos viviendo, que la crisis económica por el COVID-19, el Estado busca establecer una política fiscal con el objetivo de apoyar a los más necesitados, ¿no? Esto lo pudimos ver con los bonos familiares que se han emitido en estos tiempos, ¿no? El congelamiento de deudas, como ya mencioné, el aumento de presupuesto a la salud y llevando un aumento del gasto fiscal, que tuvo a la par una menor recaudación de los recursos públicos causados por la cuarentena. Estas son las evidencias de nuestra reunión del equipo. Y eso sería todo, profesora. Más que nada agradecer por su atención y que tengan un buen día.
Gracias, Edinson. Muy bien. Siguiente grupo, por favor. Grupo número 3. Buenos días, profesora. Somos el grupo 3. En un momento va a proyectar pantalla mi compañera. ¿Qué tal? Sí, ya se está visualizando ya. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días con todos, profesora. Nos somos el grupo 3 y vamos a tocar el tema sobre la política fiscal y los recursos públicos. Los integrantes son Bravo Delgadillo, Fernández Onishi, Rivas Molina, Sánchez Cruz, Utría Quispe, Villar Valverde, Zuleta Zapata y quien les habla Díaz Mesa. En primer lugar, vamos a tocar el índice. Esta exposición consiste en la definición, características y clasificación de lo que es la política fiscal, dos ejemplos, la conclusión y seguimos la misma estructura para lo que es recursos públicos. En primer lugar, tenemos a la política. ¿Qué es la política fiscal? En resumen, la política fiscal es una rama de la política económica, la cual es acciones que va a seguir el gobierno para poder gestionar los recursos públicos, que vamos a tocar más adelante. La política analiza la recaudación tributaria y los gastos públicos. En cuanto a la recaudación tributaria, revisa el cobro de las deudas, las sanciones tributarias y los demás recursos que por naturaleza son públicos. Los gastos públicos son orientados a la atención de la prestación de servicios para suplir las necesidades de la sociedad. La política fiscal, para que funcione adecuadamente, tiene tres pilares fundamentales. Primero es lograr el empleo y el suficiente crecimiento sostenible que de por sí es para la sociedad. En segundo, tenemos construir condiciones económicas de igualdad y hacer que las instituciones funcionen con efectividad. Los siguientes tenemos los ejemplos de la política fiscal. Como primer ejemplo, tenemos una de las que implementó la SUNAT. Esta se tomó para poder fiscalizar de una manera más eficiente. Esto se dio con la finalidad de poder combatir la evasión y la ilusión de los impuestos por parte de las empresas y otras entidades. Los resultados que se obtuvieron a raíz de aplicarse esto fue un aumento del 6% de recaudación de los impuestos y un crecimiento en los ingresos fiscales, lo cual reflejó resultados positivos. Como segundo ejemplo, tenemos que entre los años 2014 y 2016, la economía se vio afectada grandemente desde el frente internacional. Esto debido a que el precio del cobre cayó en 30%, lo cual representó un gran impacto en nuestra economía, ya que la venta de cobre al exterior es de alto importancia. Las medidas que se aplicaron para poder solucionar esto fueron aumentar las remuneraciones y disminuir los impuestos. La finalidad que quería el gobierno era expandir la inversión pública para que este producto o mineral pueda obtener mayores beneficios en cuanto a su venta. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron fue un déficit fiscal. El déficit fiscal y las remuneraciones aumentaron. Por lo que concluimos que esta medida aplicada no fue tan efectiva como se esperaba. Como conclusión de la política fiscal, tenemos que esta se enfoca en la gestión del Estado y su administración. Las herramientas más importantes de esta política fiscal son los impuestos y el gasto público. Y por último, que el Estado utiliza la política fiscal con el fin de estabilizar la economía y primar el beneficio de la sociedad. Seguido tenemos los recursos públicos, los cuales son aquellas percepciones que recibe el Estado, sea cual sea su naturaleza. Esto lo emplean para poder suplir las necesidades que tiene la sociedad, ya que ahora
la exigencia requiere de mayor gasto público e inversión. Los recursos públicos se clasifican en recursos ordinarios, los cuales son desde la recaudación de impuestos, de tributos, entre otros. Los recursos determinados que son establecidos como el canon, las regalías mineras, impuestos municipales, entre otros. Seguido tenemos las donaciones y las transferencias. Estos son fondos reembolsables que recibe el gobierno de parte de entidades nacionales e internacionales. Seguido tenemos recursos directamente recaudados, que son ingresos por la actividad propia de la misma entidad, y los recursos por operaciones sociales de crédito, que son fondos provenientes de operaciones de créditos, como tal lo dice su nombre, con organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Los ejemplos de recursos públicos tenemos como primer ejemplo el recurso extraordinario, en el cual el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Salud que éste pueda brindar los recursos económicos, y esto sea distribuido entre los laboratorios para que en un futuro la vacuna contra la infección por COVID-19 llegue al Perú, estas pueden distribuirlos de manera adecuada y eficiente. En este sentido, se autoriza al Ministerio de Salud efectuar modificaciones presupuestarias para que la vacuna se dé de manera exitosa. Como segundo ejemplo, tenemos el recurso derivado del impuesto a la renta. Este dio porque la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, propuso al Ejecutivo medidas tributarias para dar un impulso al sector turismo en los próximos meses y años. Este consistía en aplazar los pagos del impuesto a la renta por varios años más, para que en este sector pueda expandirse. Estos pagos iban a dar entre el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, por los años 2019, 2020 y 2021. Los resultados que se esperan son que las empresas puedan contar con una mayor liquidez y acelerar el proceso de recuperación, que como bien sabemos está vía muy contraída este sector. Con de los recursos públicos, tenemos que los recursos públicos son el eje principal de lo que es la función del Estado y la política fiscal. Segundo, tenemos que ante un escenario con mayor exigencia y disciplina en la calidad del gasto público, el gobierno tiene que poder gestionar estos recursos de una manera más eficiente para su adecuada distribución. Y por último, un control integral de los recursos y un análisis de resultados va a ser importante para poder determinar si las políticas que se están aplicando son las adecuadas para que nos dé resultados positivos. Tenemos por último las referencias bibliográficas y las evidencias del trabajo en equipo y de las reuniones. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, grupo número 3. Grupo número 4, por favor. Profesora, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha y sí se visualiza la presentación. Hoy, profesora, somos el grupo 4 y vamos a desarrollar el taller número 1. Empezamos con la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Bueno, que hay dos contrapartes muy importantes. Primero, ¿cómo es que el Estado recibe todos los ingresos? Y luego, la gestión y distribución de estos recursos. En el Perú hay tres problemas específicos en política fiscal. Uno es el centralismo, el segundo es la informalidad y la evasión, y el tercero es cómo gastar esto, como el gasto público. Muy bien, estos son ejemplos de políticas fiscales. Estas son las políticas fiscales aplicadas en el Perú a raíz del problema del coronavirus, COVID-19. El Perú es el país en América Latina que ha dado la mayor parte de sus ingresos, el 7% del PBI se ha gastado en políticas fiscales.
Vamos a dividir esas en algunos sectores precisos. Primero, en salud. En salud se ha mejorado el diagnóstico del virus, se ha comprado equipamiento, hospitales, se han construido nuevas clínicas para fortalecer y combatir el virus. No son exenciones. Las exenciones son los prórrogas o los perdones. Uno es de las contribuciones a la seguridad social, que es uno que se paga a la municipalidad. El segundo son las fiscales temporales y líneas de créditos para empresas que perciban el empleo. Número 3 tenemos las transferencias. O sea, son el dinero que da el gobierno a las entidades estatales, a los municipios y a las entidades regionales. También tenemos políticas aplicadas al crédito, donde el Estado brinda garantías de crédito mayormente a pymes. Y también tenemos la ampliación de líneas de créditos de los bancos públicos para las empresas y hogares. Todo esto apoyando al capital de trabajo. Y por último tenemos la flexibilidad para pagar las reglas fiscales y los tributos. Otros ejemplos de políticas fiscales somos la que se dio en el año 2008, en la cual el Estado decidió subirle el impuesto selectivo al consumo a algunas especialidades. Mayormente era para preservar la salud, y eso eran a los cigarrillos, por razón por la cual el precio se elevó mucho. También a las bebidas alcohólicas y a otros más elementos de consumo diario. Recursos públicos. Son todos los ingresos que percibe el Estado, de cualquier naturaleza que sea, con el objetivo de financiar los gastos públicos. Acá podemos dividirlo en tres grandes bloques. Primero están por su permanencia o eventualidad, los cuales tenemos los ordinarios y los extraordinarios. Segundo tenemos los jurídicos, los cuales pueden ser originarios o derivados. Y finalmente es uno más específico, cual sería la clasificación moderna. Tenemos los recursos tributarios como impuestos, arbitrios, contribuciones, los recursos monetarios que son emisiones de billetes y monedas, recursos de crédito público, donde tenemos la deuda externa, deuda interna, empréstitos, recursos de las empresas estatales y otros recursos. Impuestos. Los impuestos son tributos que una persona o empresa debe pagar al Estado, donde el Estado recibe la mayor parte de los ingresos para llevar a cabo las responsabilidades. Todo eso mediante políticas fiscales, monetizamiento y expansión, y certificar necesidades colectivas. Los impuestos más importantes que tiene Perú, los cuales presentan mayor recaudación, es el IGB, o el Impuesto General a las Ventas, y el Impuesto a la Renta. El IGB es el impuesto que más recauda en el Perú. Se paga por cualquier transacción económica que haya en el país, y es un pago del 18%. El 16% del IGB a 2% de impuesto a la promoción municipal. El impuesto a la renta. Este es el impuesto que se grava de ganancias o ingresos de las personas naturales o jurídicas. Este impuesto se determina anualmente. Hay 5 categorías. La primera categoría son por pagos de alquiler, el cual es el 6.25% de la renta bruta. La segunda categoría es el pago a las ventas de inmuebles, regalías, intereses de préstamos y dividendos. La tercera categoría es por las actividades empresariales, comerciales, industriales o de servicio. La cuarta es de trabajadores independientes, y la quinta es el que se encuentra en la planilla, donde el empleador retira una parte del sueldo para pagar impuestos. Acá tenemos más impuestos: el impuesto selectivo al consumo, que es por el mismo consumo, el nuevo régimen único simplificado, los impuestos a transacciones financieras, impuestos especiales a la minería, impuestos a las importaciones o aranceles. Las tasas. Las tasas son tasas que se pagan con periodicidad mensual en recaudación trimestral por la prestación o mantenimiento de los servicios públicos de limpieza pública asignados. Muy bien. Primero, las tasas son tributos que paga el contribuyente por la prestación de servicios públicos que brinda el Estado. Acá tenemos arbitrios, derechos y licencias. Los derechos. Los derechos son las tasas que paga por la presentación de un servicio administrativo público o el aprovechamiento de bienes públicos. Cada entidad establece el costo de sus respectivos textos únicos de procedimiento administrativo. Un ejemplo de tasa sería los derechos que cobra la municipalidad por expedición de copias, certificados, examen de admisión, celebración de matrimonios, etc. Y por último también tenemos las licencias, que son tasas que graban la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades con beneficio particular, que están sujetas a control o fiscalización. Ejemplos de estas son autorización de funcionamiento, construcción, anuncios, ocupación de las vías públicas, licencias especiales y ventas de bebidas alcohólicas. Conclusiones. Podemos concluir que la política fiscal peruana en las últimas décadas muestra luces y sombras. Primero, es positivo resaltar que se ha logrado un mayor fortalecimiento en la política fiscal. Hay mayor recaudación y mayor manejo de ingresos de dinero. Todo eso porque se ha incrementado la inversión privada en el país. Y ha habido un crecimiento económico
regular y sostenido. Sin embargo, esto demuestra limitaciones, porque en el Perú, debido a la debilidad institucionalidad y a la fuerte corrupción arraigada que se encuentra, no hay una correcta gestión de los ingresos que tiene el Estado. Y por último, cabe resaltar que se necesitan metodologías e instrumentos que permitan el ahorro y el buen uso de los recursos públicos, ya que hay un despilfarro de dinero total. Estas son las incidencias de la reunión, profesora, y muchas gracias por todo. Bien, grupo 4. Ahora empezamos con el grupo número 5, por favor. Sí, profesor, ahí comparto pantalla. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Nosotros somos ya el grupo 5, el último. Los integrantes son Alcalde Najar, Aquino Donaire, De la Cruz Quiñones, Castillo Núñez, Jaime Quispe, Hanamba Palomina y el que les habla, Yalan Rubio. Acá está la evidencia de la reunión en el MIT. Y bueno, ahora la política fiscal. La política fiscal forma parte de la política económica. ¿Y qué es la política económica? Bueno, la política económica son acciones estratégicas que toma un gobierno en el ámbito económico ¿para qué? Para cumplir con determinados objetivos que benefician a la sociedad. Está muy relacionado también a los recursos públicos. Bueno, la definición de la política fiscal ahora sí vendría a ser que es una herramienta macroeconómica que utilizan los gobiernos para administrar y gestionar de una forma eficiente los recursos públicos disponibles. Para ello cuenta con dos instrumentos, vendría a ser el gasto público y la recaudación tributaria. El gasto público vendría a ser todo el total de salidas que surgen del Estado para satisfacer las necesidades sociales. Acá podemos tener como una construcción de escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, con el fin de que de cumplir con esas necesidades. Ahora la recaudación tributaria. Pero esos ingresos, ¿de dónde van a provenir? Bueno, esos ingresos provienen de los impuestos, etcétera. ¿Y ello para qué? Para que se tengan los recursos suficientes para responder a las necesidades sociales. Importancia de la política fiscal. Bueno, esto se puede ver de la manera expansiva y contractiva. Propicia el empleo, se está refiriendo más a la política fiscal expansiva. Luego, incentiva el crecimiento económico, influye en la producción nacional y en el nivel de los precios. Esto puede referirse a ambos, a la política fiscal contractiva y expansiva. Y redistribuye, bueno, en teoría, redistribuye la riqueza y permite oportunidades igualitarias para los ciudadanos. Tipos de política fiscal. Existen dos, la expansiva y la contractiva. La expansiva, ¿cuándo se va a aplicar? Bueno, esto se aplica más cuando se quiere estimular la demanda agregada, que vendría a ser los bienes y servicios que demanda un país. Especialmente cuando nos encontramos en un periodo de recesión o se necesita un buen impulso para expandirse. Los mecanismos que utilizan son, se aumenta el gasto público para promover el empleo, que haya más dinero en las personas, más liquidez, y se reducen los impuestos para estimular la demanda del consumo. Ahora tenemos la política fiscal contractiva. Esto vendría a ser la posición en sí cuando existe un periodo en el cual nos encontramos en una excesiva expansión o se quiere reducir la inflación, se tiene que aplicar estos mecanismos que consisten en la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos. Esto para que las personas ya no consuman tanto, disminuir los empleos, que no haya tanta liquidez en las personas. Ahora pasamos con el ejemplo. La política fiscal repercute en la economía a través de su influencia de impuestos y gastos. Bueno, nos vamos al gobierno el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde. Aquí él heredó condiciones económicas muy difíciles, las cuales incluían una inflación del 60%. Hacia fines de julio de 1980, su gobierno anunció un programa para aumentar el crecimiento mediante la eliminación de distorsiones y la aplicación de medidas de disciplina fiscal. Esto para suprimir la inflación. Sin embargo, cuando el precio de los metales cayó en 1981, el gobierno redujo los impuestos sobre las exportaciones y eximió totalmente a las empresas mineras. Bueno, y para compensar esto, ellos también aumentaron otros impuestos y se modificaron escala, tasas y deducciones. Acá se puede ver que las medidas fiscales que se aplicó fueron
la creación de un programa de inversión pública, en los ajustes salariales con el fin de retener personal idóneo, personal altamente calificado, público. Se aumentó la remuneración, se les dio un mejor salario y las políticas de expansión fiscal sobre el financiamiento. En un principio, el gobierno procuró atraer financiamiento del sistema bancario, luego usó fondos de seguridad social y por último recurrió a la emisión monetaria del Banco Central. Esto hizo que nuestra deuda externa se encareciera, ya que nuestra moneda se devaluó demasiado. Otro ejemplo puede ser el primer gobierno de Alan García durante la década de los 80 y 90. Sabemos que Perú pasó por un periodo de inflación demasiado alto, tanto así que en 1990 la inflación fue de 7.650, en 1991 de 139, en 1992 de 57, así fue reduciendo hasta llegar en 1994 a 15,4%. Ya en 1997 se redujo tan solo a una cifra, que era 9,7%, si no me equivoco. Bueno, para el tema de la inflación, se ejecutó un plan de estabilización económica con el fin de lograr tasas de inflación a nivel internacional. Para ello se ejecutó una política fiscal y monetaria contractiva. Esta política fiscal contractiva se tuvo que reducir la liquidez y para ello se redujo el gasto público. El precio del pan, azúcar y pollo aumentó de una forma demasiado drástica. Ahora pasamos a los recursos públicos, que son todas percepciones e ingresos que recibe el Estado con la finalidad de financiar gastos públicos. Estos se pueden recibir mediante impuestos, tasas de interés y contribuciones especiales. La importancia es que es un instrumento que sirve para cumplir el plan de la nación, debe ser formulado y ejecutado con el fin de cumplir los objetivos previstos. Tiene una serie de principios, los cuales son 5. Equilibrio, debe existir una igualdad entre el presupuesto de ingresos como en el de los gastos. Especialidad, el presupuesto debe elaborarse de forma detallada. Universalidad, dentro del presupuesto debe estar incluidos todos los conceptos de renta y todo lo que supone la realización de gastos. También debe publicarse, divulgarse y comentarse para la opinión pública. Y por último, homeostasis, con el fin, que se realiza con el fin de guardar el equilibrio macro de la economía y evitar cualquier desbordamiento fiscal. El uso de los recursos públicos en la política fiscal. Bueno, mediante la política fiscal los gobiernos acuerdan los recursos con los que contará el Estado, la forma en que ellos van a ser utilizados y los mecanismos para evaluar el trabajo público. La finalidad, alguna de las finalidades que hemos puesto son prever ingresos y gastos futuros, transformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la designación de recursos, proveer una base legal para la realización del gasto público, minimizar costos, darle un mejor uso a los recursos, cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y largo plazo. Bueno, ahora pasamos con el ejemplo. Aquí podemos ver que los gastos de capital provienen de la venta de activos. Estos pueden ser inmuebles, terrenos, maquinarias. En este sentido tomamos que, como ejemplo, la subasta de terrenos realizada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, donde se ofertaron 38 terrenos del Estado peruano ubicados en diferentes regiones, como Loreto, Lima, Ancash y Moquegua. En conjunto, todos estos terrenos representaban más de 2 millones de metros cuadrados y se estimó una recaudación total de 30 millones de dólares. Esto ya es para los recursos públicos. Otro ejemplo de recursos públicos que sucedió este año puede ser como la transferencias no reembolsables, voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por la ley. Acá tenemos que Estados Unidos donó 2.5 millones de dólares al Perú para la lucha contra el COVID. Esto lo realizó a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Las conclusiones que hemos tomado como equipo es que una adecuada política fiscal puede ayudar a estimular la demanda, dependiendo si se toma la expansiva o la contractiva, también puede ayudar a reducir la inflación. En el caso de nuestro país, no resulta conveniente el uso de una política fiscal expansiva, ya que los niveles de deuda que tenemos no es bajo, y un incremento del déficit presupuestario puede ocasionar un peligroso descenso del consumo y la inversión privada, provocando así una anulación de los efectos beneficiosos que podría brindar un aumento del gasto público o reducción de los impuestos. Está bastante relacionado a la política
fiscal contractiva y expansiva. Y bueno, eso sería todo por mi grupo. Gracias por escucharnos. Gracias, César. Solo una acotación a los grupos. No sé si han puesto en el primer PPT de los integrantes quién expone el día de hoy. Tienen que poner, por favor, en el PPT quién ha expuesto el día de hoy. Si es que no lo han puesto y entregaron, bueno, ya será para la siguiente. Asimismo, los coordinadores tienen que tener en cuenta la fecha, el número de taller, porque al finalizar el ciclo me tienen que entregar el cuadro de Excel, ¿no? De cada uno de sus integrantes, qué fecha expuso y en qué taller expuso. ¿Ya, jóvenes? Para la siguiente clase, sí, por favor, no se olvide para el siguiente taller, perdón, de que colocar eso en el PPT, quién expone el día que le corresponde, pues ya. Muy bien, jóvenes, como estamos con el factor tiempo, ya creo que han podido visualizar el formulario de asistencia, así como el formulario de visualización del video. César, ya está visto, lo han podido Sí, visualizar, ya lo llenaron. ambos ya están. Correcto. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a las noticias. Voy a compartir mi pantalla. Me dice César si es que se visualiza, por favor. Sí, profesora. Ya, entonces, como les dije, solo las personas que nos alcancen 10 minutos vamos a poder, porque tengo que corroborar la asistencia, tengo que tener tiempo para corroborar la asistencia, jóvenes. Solo hasta donde lleguemos van a ser considerados para su puntaje del taller número 2, ¿ya? A ver, se encontrará Abad Avendano para que nos comente su noticia, por favor. Sí, profesora, buenos días. ¿Qué Bueno, tal, mi Abad? noticia trata básicamente acerca de una noticia del 9 de septiembre del presente año, donde básicamente el título es las obligaciones tributarias que deberán efectuarse al vender o alquilar un inmueble. Esta noticia habla acerca de la obligación tributaria en el caso de renta de segunda categoría, que es lo que implica cuando vendes un inmueble del 5% de la ganancia, que esta ganancia viene a establecerse en base a la diferencia entre el precio de venta y el costo computable. Y adicional a ello encontré algo que particularmente me parece sensible de crítica y de análisis, y es que se menciona en dicha noticia que a pesar de la coyuntura actual del COVID, el propietario que alquila un inmueble deberá pagar el 5% de la renta mensual, aún así el inquilino no haya pagado el alquiler. Entonces esto me parece un punto como que contraproducente para quienes alquilan un inmueble y no están recibiendo el pago del alquiler, y a pesar de ello obligarlos a tributar. Ese es mi comentario, profesora, acerca de la noticia. Bien, muy bien. Flores Pantoja, por favor, se encontrará para que nos comparta su noticia. Sí, profesora. ¿Qué Yo tal, quería Flores? mencionar acerca del artículo que trata sobre que las MIPYMES están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Es importante mencionar que a pesar de la pandemia del COVID-19, micro, medianas y pequeñas empresas han venido cumpliendo sus obligaciones tributarias. Y también la SUNAT, aparte, ha brindado muchas facilidades al micro y pequeño empresario para que cumpla con sus obligaciones, ya sea en postergación de estas obligaciones, nuevos fraccionamientos o nuevas fechas de vencimiento. También es importante indicar que la fiscalización de los negocios no hay un control directo debido a la pandemia, pero esta fiscalización sí se está realizando por teléfonos, correos electrónicos o otros instrumentos virtuales. Eso nada más sería, profesora. Bien, siguiente vendría a ser Laura Quispe, por favor. Laura, Ok, profesora. La ¿qué tal? noticia ¿Qué dice? que encontré es del diario Gestión, la cual venía titulada acerca de SUNAT, pago de impuesto a la renta cayó 33.8% en abril del 2020. ¿A qué se debió este resultado? Pues la presente noticia se evidenció que, en este caso, en el mes de abril se habían recaudado 4.618 millones por concepto de impuesto a la renta, lo cual significó 2.239 millones de menor recaudación con respecto a abril del 2019, que según la SUNAT, este retroceso tuvo como causa el aplazamiento de los pagos de obligaciones tributarias para el 99.5% de las empresas debido a la coyuntura actual por la que estamos pasando. Ahora, si nos vamos a otras obligaciones tributarias que fueron aplazadas, en el caso del impuesto general a la venta se recaudó 3.378 millones, que representa 1.706 millones menos con respecto a abril 19. Y si nos vamos al impuesto selectivo al consumo,
tuvo una recaudación de 334 millones, lo que significó una disminución de 343 millones respecto de abril de 2019. Y todo este aplazamiento que tuvo como causa, pues en este caso, la coyuntura actual por la que estamos pasando. Y bueno, eso es todo por mi parte, profesora. Muchas gracias. Bien, Edison. ¿Wiwa se encontrará? Sí, profesora. ¿Qué tal, Wiwa? Coméntanos su noticia. Bueno, profesora, el artículo que les compartí fue de RPP, en la cual trata sobre el fallo que le dio el Tribunal Constitucional a la SUNAT, debido a que la SUNAT estaba en controversia con 158 grandes empresas, las cuales se encontraban con una deuda total de 9.256 millones aproximadamente. Entonces, este fallo, ¿no? Declara infundada la prescripción de deuda, permitiendo así el cobro de deudas por parte de la SUNAT a estas 158 grandes empresas, la cual se encontraba en controversia, como mencioné, ¿no? En una controversia tributaria. Y bueno, la cual dice que cobrando estas deudas permitía la continuación del crecimiento y desarrollo por parte del país. De eso se trata la noticia, profesora. Bien, Wiwa. ¿Rivas Molina se encontrará? Sí, profesora, buenos días. ¿Qué tal? Coméntanos su noticia. Es una noticia publicada en el Diario El Peruano, en el cual se menciona que la SUNAT dispuso ampliar la postergación de las obligaciones tributarias mensuales, que correspondían a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del presente año debido a la situación de emergencia por la que está pasando el país. Debido a dicha situación, la declaración y el pago de los tributos mensuales se efectuarían entre los meses de junio y agosto, con la finalidad de dar un mayor alivio tributario, facilidades y liquidez a los contribuyentes, y así puedan enfrentar en mejores condiciones el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19. Asimismo, esta medida también beneficiaría a las personas naturales y al 99.5% de las empresas, siempre y cuando que su monto de facturación en el 2019 no haya superado los 21 millones de soles o los 5.000 UITs. Eso sería todo, profesora. Muy bien. Fernández Onishi. Sí, profesora, buenas tardes. Buenos días. La noticia que yo he publicado es del Diario El Peruano. Se titula "La tributación es fundamental para la reactivación económica". En este artículo nos comenta Gino Menchola, que es el presidente del Comité de Asuntos Tributarios del AmSam Perú, de que las medidas tributarias actuales no están alineadas con la situación actual que estamos atravesando, ya que fueron aprobadas previa a la pandemia, y que para incentivar y ayudar a la reactivación económica nacional son necesarias que se regulen o se reajusten de alguna manera. Entre algunas medidas que mencionó es que se aplique un ajuste en el impuesto temporal de los activos netos que se dan a las empresas, y también en el IGB que se aplican en las mismas, para que de esta manera no sea perjudicial para nuestra economía. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, Fernández. Sánchez Cruz. Buenos días, profesora. Bueno, la noticia que yo busqué todavía se titula "SUNAT dispone de nuevas fechas para el cumplimiento de obligaciones tributarias", que habla sobre la ampliación de la fecha de pago de tributos que se dio de febrero hasta junio. Ese habla de que las obligaciones se postergan correspondiente a las fechas mencionadas debido a la coyuntura actual en la que nos encontramos. Esa declaración de pago de tributos se generó debido al impacto económico generado por la pandemia del COVID-19, también poniendo por delante pues, el derecho público correspondiente al pago de tributos. Eso sería todo. Bien, y por último, entonces, jóvenes, sería... ¿dónde me quedé? Sánchez Cruz, le hablaste, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Montero Álvarez. ¿Se encuentra Sí, Montero profesora, Álvarez? buenos días. ¿Qué tal, Montero? Sí. Compártanos su noticia. Sí, profesora, buenos días. ¿Me escucha? Sí. Sí,
La noticia es, es de RPP, precisamente del día de un fallo del Tribunal Constitucional del 22 de septiembre, donde anulen sus probables deudas con el fisco, aproximadamente por 9.256 millones, que están agrupados en 158 contribuyentes. De esos 158 contribuyentes, inclusive 26 empresas ya habían solicitado la prescripción, inclusive de las deudas, ¿no? El Tribunal Constitucional falló el 22 de septiembre con 2 votos a favor de Ernesto Blumen y Augusto Ferrero y 4 en contra. Y esto ya fue el 22 de septiembre. Esa es mi noticia. Bien, jóvenes, el sistema solamente está aplicado hasta las 9 de la mañana, así que igual voy a verificar con él, con lo que ustedes han llenado. Por favor, al parecer solamente 2 personas no han entregado. Quiero saber si es que siguen en el grupo o no, César. Ricardo Rodríguez ya se retiró y ¿quién es la otra persona? Susunaga. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Ya, estas 2 personas, Susunaga ni Rodríguez, están. Voy a llamar brevemente a la asistencia, jóvenes. A ver, Abad. Presente, Bien. profesora. Les voy a enviar poniéndole que asistió, ¿ya? Así que al final de todo, ya jóvenes, a ver, alcalde. Bien, Presente, Aquino. profesora. Presente, profesora. Bien, bravo. Presente. Presente su apellido, por favor. Presente, profesora. ¿Quién habló? Presente y su apellido, jóvenes, porque rapidísimo tengo que llamar a la asistencia. Bravo. Bien. Acahuana. Presente, profesora. Presente y su apellido. Raúl Casas Moreno. Presente, profesora, Casas. Bien. Castillo Núñez. Corihuanman. ¿Castillo está? Castillo Núñez. César, ¿escribió algo en el chat? No comenta en el chat. Ya. A ver. En Castillo Núñez. A ver. Corihuamán. ¿Ya está Corihuamán? Presente, profesora Corihuamán. Bien. Sí. Chipana. Presente, Chipana. Cruz. Presente, profesora de la Cruz. Díaz. Presente, Díaz. Díaz Tarazona. Hay 2 días, ¿no? Díaz Mesa, Díaz Tarazona. Presente, Díaz Tarazona. Bien. Fernández León. Presente, Fernández León, profesora. Bien. Fernández Onishi. Presente Fernández Onishi, profesora. Bien. Flores Pantoja. Presente, Flores Pantoja, profesora. Huigua. Huigua. No está Huigua. Ahí ya. Y Digoyen. Presente, Indigoyen, profesora. Jaime Quispe. Presente Jaime Quispe. Bien. Hanampa Palomino. Presente, Hanampa. Bien. ¿Qué tal Laura Quispe? Presente, profesora. Limache Carrizales. Presente, Limache, profesora. López Bernaula. Presente, profesora. Montero. Presente, profesora. Montero. Bien. Ponte. Presente, profesora Ponte. Quispe. Presente, profesora Quispe. Rafael Sánchez. Presente, profesora Rafael. Rivas. Presente, profesora Rivas. Rodríguez Noblecilla. Él ha hecho recti, profesora. Ya. Pero acá dice completada con retraso. Sí, o sea, él está en proceso de rectificación, pero también está en la clase. Es que aún no salen los resultados, creo. Se va a ir entonces. No es que va a estar acá. Ya.
Entonces ya de ahí Rodríguez Nublecilla, ¿no? Ya. Está en el chat, profesora del grupo. Romero, sí, pero no está. Presente, profesora. O sea, ¿está o no está en el curso? Romero. Rodríguez Noblecilla. Romero Quisquicusi. Presente, profesora Romero. Bien, Rosales. Presente, profesora. Bien, ya Sánchez Rosales. Sánchez Rosales. Presente, profesora. Sánchez. Soler Gechuna. Soler. Sánchez Cruz. Presente, profesora Sánchez Cruz. Bien, Utrilla. Presente, profesora Utrilla. Villar Valverde. Presente, profesora Villar. Bien, Yalán. Presente, Yalan. Y Zulueta Zapata. Bien, Presente, joven. profesora Zulueta. Ya, solamente tengo a uno que no asistió, Castillo Núñez, y a Rodríguez, que también ya no va a estar en el grupo, y Soler, que no contestó. ¿Correcto, César? De ahí todos ya se encuentran en clases. Entonces, Exacto. jóvenes, sería todo por hoy. Muchas gracias. Voy a tratar de pasar la asistencia antes de las 9, porque al final el Zoom solamente me arroja hasta las 9 de la mañana, cuando el horario es hasta las 9:30, ¿no? Esto también voy a hablar con informática para que lo arregle. Ya, jóvenes, muy bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Yalán. Gracias a todos, jóvenes. Hasta la próxima.